Bueno, ante todo, muy buenas tardes, Luisina. Es un placer para nosotros estar hablando con una de las voceras en Argentina de una organización tan emblemática como lo es Greenpeace. Y nos gustaría empezar el reportaje preguntándote cuál es el trabajo que desarrolla Greenpeace para prevenir la pesca ilegal en nuestro país. Bueno, con relación a lo que es la pesca ilegal, me gustaría hacer una aclaración en principio. Lo que ocurre más allá de la milla 201, o sea, más allá de la zona económica exclusiva argentina, esta concentración de buques que vemos todos los años, no es ilegal. Y ese es uno de los problemas. No está regulado. La pesca que ocurre en esa zona no está regulada porque hoy no existe una gobernanza que regule justamente lo que llamamos aguas internacionales, que son estas grandes porciones de océano que cubren prácticamente la mitad del planeta y que están más allá de las jurisdicciones de los países. Entonces, en esa zona no tenemos ningún tipo de control, ni de regulación, ni de gobernanza, y además no tenemos ninguna herramienta para protección, ¿no? Y eso es lo que habilita justamente esta concentración de barcos, que como sabemos son barcos de flotas pesqueras internacionales, las más conocidas, las que están en todos lados, que vienen desde el otro lado del mundo hasta ahí a pescar, justamente aprovechando este vacío legal que existe. Muchas veces estos barcos ingresan en mar argentino, eso sí es pesca ilegal, porque ingresan en mar argentino, pero obviamente esto es muy grave y tiene un impacto muy fuerte en lo que son los ecosistemas del mar argentino, porque los límites que ponemos los humanos y las personas, digamos, que son políticos, para los océanos no existen. Entonces, la famosa milla 200, que existe para nosotros, para los ecosistemas marinos no existen. Y esta depredación que hay más allá de la milla 200 es terrible y tiene un impacto muy grave en el mar argentino, que además es en una zona muy vulnerable y muy importante del mar argentino, porque es lo que llamamos el Frente Talud, que es el principal corredor biológico del mar argentino. Por eso esto que ocurre ahí es tan grave. Esta sobrepesca, que es lo que llamamos pesca ilegal, no regulada y no declarada. Nosotros estamos trabajando junto a otras oficinas de nuestra organización y a muchas otras organizaciones del mundo hace ya casi 5 años en lo que es un proceso dentro de Naciones Unidas que se llama un Tratado Global de los Océanos. Es justamente que se firme un tratado global a nivel Naciones Unidas que nos permita tener las herramientas para poder proteger estas porciones de océano que hoy no podemos, no tenemos la herramienta. Ese será el primer paso para poder crear una red de santuarios marinos en aguas internacionales y lograr el objetivo que nos hemos impuesto, pero que además es lo que los científicos nos recomiendan de cara a la crisis ecológica que estamos viviendo, que es proteger el 30% de los océanos para el año 2030. Entonces ese es el primer paso en lo que estamos trabajando en relación al sobrepesca en el agujero azul. Agujero azul se llama la zona donde ocurre esto, que justamente se llama agujero azul porque es una zona muy, muy rica del mar. Además también, como vos mencionabas, se está trabajando en lo que es el tramo nacional, ¿no? Se ha presentado un proyecto de ley que hoy está en senadores ya, que se está discutiendo para crear un área marina protegida en esa zona, pero solo para proteger el fondo marino, porque Argentina tiene jurisdicción sobre el fondo marino. Y eso sería importante, sería un gran primer paso para evitar, o sea, para prohibir efectivamente la pesca de arrastre, que es una de las más terribles. La pesca de arrastre, para que se den una idea, es como si fuera una deforestación, pero en el fondo marino. Es como una red gigantesca que va hasta el fondo marino con unas cadenas y arrastra, arrastra, arrastra. Es una red grande como una cancha de fútbol, para que se den una idea, y que arrastra todo. No es nada selectiva, se lleva todo. No solo se destruye los ecosistemas del fondo, que son muy importantes, que son muy vulnerables y que tardan mucho en recuperarse, sino que también se lleva todo. O sea, cualquier cosa que entre en esa red se la va a llevar. Pequeños mamíferos, algunos peces que no son los peces objetivos, o sea, quizás ellos quieren pescar una especie en particular y terminan pescando cualquier cosa. Esa es realmente muy destructiva. Entonces, en eso estamos esperando que el Senado ahora está trabajando en comisiones este proyecto de ley. Esperamos que salga pronto porque sería un primer paso para efectivamente proteger esta zona y efectivamente ponerle un freno a estas flotas, ¿no?
Sí, eso justo te iba a consultar, Luisina, es si ustedes habían presentado algún proyecto, alguna iniciativa, y en esta dirección, digamos, ¿vos considerás que el Estado Nacional está preocupado, está trabajando al respecto para desterrar este y otros flagelos que estamos sufriendo en lo que es esa dirección? Eh, bueno, primero quería aclarar que el proyecto de ley, justamente surgieron ambos proyectos de diputados, con lo cual se está trabajando en la Comisión de Ambiente estos temas. Obviamente hay muchísimos temas que están quedando afuera, muchísimos temas que ponen en riesgo a nuestros océanos, al mar argentino, que están quedando afuera y el gobierno está avanzando. Otro de los temas en los cuales nosotros trabajamos es obviamente los proyectos offshore, que son realmente muy preocupantes. Estamos ya desde el 2020 denunciando este tema, trabajando con organizaciones, trabajando con comunidades para frenar la exploración sísmica y la explotación petrolera en el mar argentino. Hasta ahora la venimos frenando porque la realidad es que hemos presentado un amparo y una cautelar que la justicia federal nos concedió ya 3 veces. Hoy la sísmica está frenada, pero sabemos que esos proyectos están siendo impulsados del gobierno y a otras empresas petroleras internacionales, así que no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que el gobierno pretende avanzar, lo cual es muy grave, porque obviamente estos proyectos implican muchísimos peligros, muchísimos impactos negativos para el mar argentino, implican desarrollar y ampliar la frontera petrolera en un momento de la historia mundial y en un contexto de crisis ecológica en el cual deberíamos estar reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, y además no solo reduciendo nuestra dependencia de combustibles fósiles, sino también proteger cada vez más estos ecosistemas que son tan importantes para la vida, como por ejemplo los océanos. Los océanos son fundamentales para la vida y tenemos que protegerlos, y esto va totalmente en contra. Ni hablar de los riesgos que existen de que haya derrames, qué generaría un derrame. Bueno, sabemos que es un desastre, ya, o sea, la industria petrolera es un desastre en la tierra, en el mar, en el medio del mar es aún peor, así que ese es otro de los grandes desafíos a los cuales se nos presentan hoy, y estamos trabajando junto a a un importante grupo de organizaciones y también junto a la comunidad, que ya se adueñó de este tema y también está luchando por proteger bueno, su territorio, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Greenpeace, digamos, para lo que es el año 2023? Bueno, yo te puedo hablar desde esta campaña de océanos, que es donde yo me desarrollo y trabajo, y que sin duda el tema del offshore va a ser uno de los puntos claves en los que vamos a focalizar todo nuestro trabajo. Es un año de inflexión, es un año en el que nos jugamos todo, porque básicamente una vez que estos proyectos arrancan es muy difícil revertirlos, y estamos hablando de una zona cerca de la costa atlántica, que es tan importante para tanta gente, que es tan relevante a nivel cultural, a nivel económico. O sea, el potencial de destrucción que tienen estos proyectos es inconmensurable y nosotros no podemos avanzar. Entonces, realmente este año que viene es un punto de inflexión, porque tenemos que frenar estos proyectos como sea, y queremos ser cada vez más personas que estemos en contra de estos proyectos, así que bueno, obviamente agradezco estos espacios de difusión para que cada vez más gente sepa de que esto es un peligro inminente, y que estemos informados para Teni- estar, para... Teniendo en cuenta que el año 2023 va a ser un año muy importante para nuestro país, teniendo en cuenta que vamos a elegir ni más ni menos que presidente, vicepresidente, y se renueva Ujú, un porcentaje importante de la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Vos ves totalmente. o ustedes han trabajado con alguno de los precandidatos, alguno de estos cargos, como para ver si lo pueden tomar como bandera, si les interesa realmente? Porque uno ve tanto al oficialismo como a la oposición a veces trabajando en un microclima, ¿no? Y he tenido la posibilidad de hablar con compañeros tuyos e incluso de otras organizaciones que nos relatan y nos cuentan una problemática tan pero tan importante la que está atravesando nuestro país, el medio ambiente, la ley de humedales, la pesca ilegal, entre otros temas, y uno ve de que están en el chiquitaje, ¿no? Por eso la verdad que me parece muy importante que nuestros oyentes sepan
digamos, si ustedes están trabajando o no. Vos me contaste que estaban ya presentando un proyecto ahí en la Cámara de Senadores. Si vos considerás que algunos de los precandidatos, reitero, están interesados realmente en aportar un granito de arena en esta cuestión en caso de que sean electos en algunos de estos cargos. Nosotros no hemos trabajado aún con ninguno de los precandidatos, la verdad desconozco cuáles son los precandidatos a presidente, no sabía que ya estaba definido. Hay miles, de un lado y No, del no, por otro. eso. Cuando se acote un poco el universo, vemos. Pero, pero la realidad es que creo que hay que exigirle a todos. Hay que exigirle a todos que lo ambiental tiene que empezar a ser una prioridad. Que las políticas públicas que se dicten sobre actividad económica tienen que priorizar primero el ambiente, porque ya vemos lo que está pasando, ya vemos los vestigios del extractivismo y tenemos que empezar a revertir un poco este modelo de desarrollo que nos lleva hacia el colapso y empezar a pensar cómo desarrollarnos sin colapsar, ¿no? O sin llegar a una crisis ecológica, que la realidad es que hasta hace unos años, hasta hace un par de años, parecía como que éramos unos exagerados, ¿no? Que las organizaciones ambientalistas estaban exagerando, que eso no es así, pero hoy ya estamos viendo que no. O sea, hay incendios en todos lados, lo que vemos es que el cambio climático es real. Entonces realmente tenemos que empezar a revertir esto y de alguna manera que las políticas públicas acompañen este nuevo paradigma que de ahora en más tienen que empezar a regir. Respecto al tema de la ley de humedales, teniendo en cuenta algo que está muy en boga, sobre todo luego de esta cuestión forestal, ¿no? Los incendios que tuvieron lugar en la provincia del Chaco, en Corrientes, algo que ha afectado a miles y miles de hectáreas. ¿Qué opinión tenés al respecto? No, sin duda me parece que es algo que es urgente en lo que se avance. O sea, necesitamos una ley porque realmente los humedales son ecosistemas fundamentales muy importantes y que hoy ni siquiera están inventariados, hoy ni siquiera sabemos dónde están y de alguna manera para poder regular y para poder tener política pública que los defienda y que los proteja, tenemos que empezar por eso, obviamente. Sabemos que es una ley que ha tenido muchísimos problemas, que ha tenido eh, muchísimas idas y vueltas, que es lamentable, o sea, mi opinión es esa, que es lamentable, y que esperemos que ahora se avance. Entiendo que ahora ha habido algunos avances en comisiones, también entiendo que lamentablemente el proyecto que se presentó consensuado por más de 200 organizaciones no es el que está avanzando y eso también preocupa. Así que creo que de alguna manera Los tenemos que intereses en empezar el a, medio. claro, empezar a aclarar el panorama y poner los puntos sobre las IES y realmente ver las cosas como son. Y si hay 200 organizaciones atrás que están pidiendo lo que dice un texto, que es organizaciones en representación de la ciudadanía, ¿no? Son organizaciones de la sociedad civil, ONGs. Quizás las personas que ocupan espacios en diputados y en senadores deberían empezar a escuchar a esa gente, ¿no? Porque están representando a la ciudadanía igual que ellos, pero evidentemente no nos están escuchando. Sí, a mí me sorprendió muchísimo y es algo que lo hemos tratado en nuestro programa de radio, que en la última quemas que hubo en lo que es el norte y el litoral de nuestro país, como siempre estuvieron al pie del cañón las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Hemos Sí. visto colectas de reconocidos influencers, youtubers, ONG en general, y a mi modesto entender, me hago cargo de lo que digo, yo veía como que el partido gobernante de las distintas provincias, Chaco, Misiones, Formosas, como que no estaban a la altura de las circunstancias. Yo creo que ahí también hay una cuestión en lo que es el tema de defensa civil y bomberos, que digamos no contaban con los recursos ni con las herramientas necesarias para poder afrontar ese desafío. Nosotros hemos entrevistado a un comisario de bomberos de Loma Verde, provincia de Buenos Aires, que él viajó a Chaco para trabajar y Ujú. para reforzar el enorme trabajo que estaban haciendo a pulmón. Y ahí uno se pregunta, ¿no? ¿El Estado dónde está?
teniendo en cuenta que te he nombrado 3, 4 provincias en las cuales en todas gobiernan distintos partidos. No Partidos es como políticos, sí. decís, son todos del oficialismo o de la oposición nacional. Y vos decís, Ujú. ¿cuándo llegará el momento en el cual nosotros tengamos la capacidad de estar, como bien decíamos, a la altura de las circunstancias y de empezar a dimensionar toda esta cuestión, ¿no? La ambiental, la ley de humedales, ¿viste? Cuando vos decís, muchachos, pongámonos de acuerdo, apelemos a denominadores comunes y empecemos a trabajar en este tema. En ese sentido, Greenpeace trata de hacer de mediador como para tratar de llegar a alguna idea superadora. No sé si entiendo bien tu pregunta, pero puedo En línea decirte que general, digo, en toda esta cuestión que te fui relatando. sí. Greenpeace, digamos, es una organización mundial que cuenta con distintos expertos, en los cuales están trabajando en distintas áreas. Cuando ustedes ven, digamos, que no se puede llegar a buen puerto, digamos, tratan de mediar, tratan de llevar alguna idea superadora con algunos de los expertos que ustedes tienen. Sí, obvio. O sea, nuestro trabajo siempre es poder poner sobre la mesa información para que cada vez más personas estén al tanto de lo que está ocurriendo. Hoy creo que es lo más importante. Es lo más importante. O sea, el tema de los humedales, las quemas de humedales, los problemas de humedales vienen hace muchísimo tiempo. No es de ahora. Pero la realidad es que gracias a las organizaciones que han estado insistiendo con esta temática, poniendo el punto sobre la mesa, diciendo quiénes son los responsables, es que hoy o sea, hay un grupo enorme de la ciudadanía que está comprometida y exigiéndole a los gobernantes que regulen este tema. Entonces creo que un poco es eso, es poder darle herramientas a la gente para que tenga la información para poder exigir eso. Yo creo que eso es lo más importante y el trabajo de difusión que obviamente hacemos desde nuestra organización y muchas otras organizaciones, y el trabajo también un poco de trabajar con distintas comunidades que podemos poner en contacto para poder ser cada vez un movimiento cada vez más grande, perdón, de gente empujando los temas. Eso es un poco nuestro trabajo y lo que tratamos de hacer eh, para, para que las problemáticas ambientales tomen relevancia, ¿no? O sea, poder ponerlo sobre la mesa. Hoy estamos hablando de los humedales, pero es un tema que tiene muchísimos años que eventualmente decantó, por suerte. Lo mismo con offshore. Offshore es un tema que viene hace bastante tiempo y en los últimos 2 años realmente decantó y gracias a la difusión y a la información que hay a disposición para que la gente esté informada y exija correcciones del gobierno es que hoy tenemos un Atlanticazo, por ejemplo, o hay tanta gente defendiendo los humedales. Creo que lo más importante hoy es poder difundir información, porque la realidad es que muchas cosas pasan por abajo de la mesa, pasan en espacios donde la ciudadanía no tiene acceso. Entonces, también un poco lo importante es que desde la ciudadanía todos y todas nos adueñemos de estos temas y le exijamos a los gobernantes que las cosas tienen que cambiar, que es un poco lo que está pasando, por suerte. Eso es importante. Y en esa dirección me gustaría saber, por último, agradeciéndote el tiempo que te has tomado en conversar con nosotros, Greenpeace, sabemos que es una ONG independiente. Nos gustaría saber, digamos, cómo hacen ustedes para solventar los distintos proyectos en los cuales trabajan y desarrollan. Perfecto. Bueno, Greenpeace es como vos decías, es una organización internacional ambientalista, pero en Argentina hace casi 40 años que estamos, o sea, hace muchísimo tiempo. Somos independientes política y económicamente, por lo cual no nos dejamos influenciar por gobiernos, por corporaciones, que creo que eso es un poco lo más importante, y básicamente tenemos socios, tenemos personas independientes, individuales, que todos los meses aportan a nuestras causas, a nuestras campañas, para que podamos hacer el trabajo que hacemos. Así Greenpeace trabaja prácticamente en todo el mundo. Y por último, este año tuve la oportunidad de conocerlos ustedes en la exposición Todo Diseño.
La verdad que me sorprendió muchísimo, teniendo en cuenta que no era el género en el que habitualmente uno suele ver a una organización como la de ustedes. ¿Cómo Sí. surgió la iniciativa de participar en una exposición de ese género? Y la realidad, desconozco, pero fue por un poco una idea muy innovadora que se trató de implementar, y bueno, esta feria era un muy buen lugar como para poder venir con una idea innovadora, porque bueno, era como una especie de simulador en el que la gente podía vivir de alguna manera lo que viven los activistas, ¿no? Entonces, creo que estuvo muy bueno y fue un espacio muy, muy interesante para poder estar. Y creo que lo bueno que también que descolocaba a la gente, ¿no? ¿Qué hace Greenpeace acá? Bueno, tenés un simulador. Y bueno, creo que se mostró una película, imágenes muy espectaculares de algunos de los trabajos que hemos hecho. Y bueno, también un poco sentir qué es lo que siente la gente cuando escala, cuando se sube al bote, y ese tipo de cosas que están muy interesantes. Por último, ¿dónde puede contactarse la gente con ustedes para colaborar económicamente, para interiorizarse sobre los proyectos en los cuales están trabajando, para aportar ideas, sugerencias, para hacer denuncias? ¿Dónde pueden dirigirse? Bueno, pueden entrar a nuestra página, greenpeace.org.ar, y si no también a través de redes, de las redes sociales, las conocidas, Greenpeace ARG, ahí nos pueden contactar. Bueno, agradecemos muchísimo la gentileza que has tenido, la verdad que has arrojado mucha luz en cuestiones que no son tan comunes, que los medios tradicionales no suelen tocar. Nosotros somos un programa independiente, interesado en llevarle a la gente la mayor cantidad de información posible sobre cuestiones centrales. Y considero que todo Buenísimo. lo que has mencionado hizo un gran aporte. Así que, Luisina, te agradezco muchísimo por haber estado Muchas en el programa gracias. No Todo es lo que parece, que se emite los sábados de 10 a 12 por AM 1300 Radio La Salada. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Arturo, un gusto. Y bueno, obviamente gracias por el espacio de difusión que, como vos decís, es súper importante y necesario en estos tiempos. Un gran abrazo y Gracias. muchas gracias, que estés muy bien.